Conoces a El Chapo, conoces al cártel de Sinaloa. Has oído hablar del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, de los Beltrán. Pero apuesto a que nunca has escuchado estos nombres: Jesús, Adán y Luis Amézcoa Contreras, 3 hermanos de Colima, un estado tan pequeño que muchos mexicanos no sabrían ubicarlo en el mapa, un puerto tan ignorado que se volvió invisible. Y fue ahí, en la sombra, donde se construyó el verdadero imperio de la metanfetamina en México. De acuerdo con informes de agencias estadounidenses, se estimaba que el grupo de los Amézcoa tenía una fuerte presencia en el comercio de sustancias sintéticas hacia Estados Unidos. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo la DEA, oficialmente, en 1999. No eran sicarios, no eran capos con corridos ni videos en TikTok, eran químicos, ingenieros del narcotráfico, empresarios de laboratorio, y eso los hizo más peligrosos que cualquier pistolero. Junio de 1998, Guadalajara. Jesús Amézcoa camina por Plaza del Sol como si nada. Camisa blanca, jeans, zapatos de vestir, sin escoltas, sin armas, sin cadenas de oro. A la 1:47 de la tarde, los federales lo cercan. Jesús levanta las manos. Ni un grito, ni una bala. Uno de los agentes lo recuerda así: pensábamos que sería una captura violenta, pero ese cabrón solo sonrió, como si ya supiera que todo seguiría funcionando sin él. Mientras el mundo miraba hacia Sinaloa, hacia Tijuana, hacia Juárez, el negocio de las sustancias sintéticas crecía desde Colima. Toneladas de efedrina entrando por el puerto de Manzanillo, químicos de la India, precursores de China, fórmulas de Argentina, y ni un solo corrido. No tenían guerra abierta, no colgaban víctimas en puentes, no se exhibían en redes sociales. Su regla era simple: el mejor cártel es el que nadie ve. Y durante años funcionó. Pero todo imperio tiene grietas. Toda fórmula perfecta encuentra su variable descontrolada. Y en este caso, la traición vino desde adentro. Colima pasó de ser un estado olvidado a convertirse en uno de los más sangrientos del país. Y nadie entendió por qué. Porque nadie contó esta historia. Hasta ahora. Este no es otro narcodocumental sobre el Chapo. Esta es la historia de los hermanos olvidados. Los que inventaron un modelo. Los que vendieron químicos a todos los cárteles. Los que crearon el mapa moderno del tráfico de sustancias sintético. Este es el cártel de Colima. Colima, un estado pequeño, rodeado de selva, caña, volcanes dormidos y secretos. No tiene fama nacional, no tiene grandes cárteles mediáticos, no aparece en los corridos, pero fue el punto de origen de uno de los imperios más poderosos y silenciosos del narcotráfico mexicano. Todo comenzó en el lugar que nadie vigilaba, el puerto de Manzanillo. Ubicado en la costa del Pacífico, Manzanillo mueve más del 60% del comercio marítimo del país. Contenedores que llegan desde Asia, desde la India, desde China, desde Corea, desde cualquier punto donde exista un laboratorio. En los años 90, Manzanillo era un coladero, sin escáneres, sin monitoreo satelital, con aduanas manejadas por papel, firmas y sobornos. Ahí, en medio de ese caos ordenado, surgió una organización distinta. No era un cártel hecho de sicarios, era un sistema diseñado por 3 hermanos con visión empresarial: Jesús, Adán y Luis Amézcoa Contreras. No usaban cadenas de oro, no tenían escuadrones de sicarios, no cantaban su historia en corridos, tenían otra mentalidad, la del laboratorio. Jesús, el mayor, era el cerebro. Planeaba rutas, operaciones, transacciones. Tenía fama de meticuloso, frío, ordenado. Lo detuvieron en Guadalajara en el año 1998. Entró caminando a Plaza del Sol. Salió esposado, sin disparar un solo tiro. Adán, el segundo, era el diplomático, el negociador,
el que hablaba con empresarios de la India, con químicos argentinos, con socios alemanes. Fue arrestado en la Ciudad de México en 1997. Lo liberaron en el año 2008. Luis, el más joven, era el fantasma. Nadie lo mencionaba. Nadie lo buscaba. Manejaba el dinero, las inversiones, los libros. Fue capturado en el año 2001. Ellos no querían ser capos. Querían ser empresarios del insumo. Mientras otros cárteles peleaban por rutas de cocaína y paso fronterizo, los Amezcua apostaron por otra cosa: la droga estimulante. Una droga barata, altamente adictiva, fácil de producir y de enorme demanda. En Estados Unidos, el consumo de cristal crecía sin freno. Los usuarios aumentaban cada año y la necesidad de precursores químicos se multiplicaba. Ahí entraban los Amezcua. Importaban toneladas de efedrina y pseudoefedrina, legalmente, con documentos en regla, medicamentos, jarabes, cápsulas, todo autorizado. Pero en realidad era materia prima para cocinar droga. Y en ese momento, México no tenía leyes que prohibieran ese comercio. No había controles reales, no había inspección rigurosa, no había una conciencia del riesgo. El vacío legal era su mejor aliado. El negocio creció rápido. Desde Colima, los químicos viajaban hacia laboratorios en Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Desde esos laboratorios, la meta cruzaba hacia California, Texas, Arizona. De forma masiva. Un agente de inteligencia declaró años después: ellos no mandaban droga, mandaban los ingredientes, eran el proveedor principal en la cadena del crimen organizado. Y todo eso, desde un estado que apenas aparece en los mapas. Colima se convirtió, en silencio, en el corazón de la droga estimulante. Pero nadie lo notó, porque no había violencia, no había secuestros, no había formas de violencia pública en puentes, solo eficiencia, solo estrategia, apariencia de legalidad financiera en negocios que parecían legítimos. Mientras todos miraban hacia los capos ruidosos, los Amezcua construyeron una red química global, con proveedores en Asia, con logística profesional, con operaciones financieras ilícitas impecable. Y así, el segundo estado más pequeño de México dio origen al modelo que cambiaría para siempre el tráfico de sustancias moderno. No tenían ranchos, no tenían ejércitos, no tenían videos mostrando armas largas ni camionetas con blindaje artesanal. Lo que tenían era un modelo, una fórmula, una maquinaria silenciosa que funcionaba mejor que cualquier cártel tradicional. Los Amezcua no se obsesionaban con el control del territorio, se enfocaban en controlar el suministro, porque entendieron algo que nadie más vio a tiempo. La verdadera riqueza no estaba en la droga final, sino en el químico que la hacía posible. Y por eso, desde el principio, montaron todo como si fuera una empresa internacional. Primero, legalizar lo ilegal. Traían efedrina y pseudoefedrina en cargamentos registrados, con documentación legítima, facturas, permisos, sellos y firmas. Productos químicos que en teoría eran para uso farmacéutico, pero en la práctica eran pura droga estimulante en potencia. Llegaban desde China, desde la India, desde Alemania, Argentina y hasta Corea del Sur. Los insumos viajaban en barcos mercantes, cruzaban el Pacífico y entraban por el puerto de Manzanillo como si fueran cajas de antibióticos. Un inspector aduanal que trabajó en el puerto en esa época dijo: «Recibíamos hasta 20 toneladas de químicos al mes. Todo en regla, nadie sospechaba nada, y si alguien lo hacía, le llegaba su sobre, o su amenaza». A partir de ahí, el modelo se ramificaba. Los químicos eran enviados a laboratorios clandestinos distribuidos en varios estados: Colima, Jalisco, Michoacán, incluso Guanajuato. La producción se tercerizaba. Ellos no cocinaban, ellos surtían. Esa fue la genialidad. Mientras otros cárteles peleaban por vender droga, ellos le vendían droga a todos los cárteles. Sinaloa.
las células que más tarde formarían el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pequeños grupos independientes, hasta bandas en Estados Unidos. Si necesitabas producir metanfetamina, tenías que hablar con los Amézcua, porque ellos eran la fuente. El modelo de negocio no era piramidal, era horizontal, dividido en células con roles muy definidos: importadores, transportistas, contadores, técnicos en laboratorio, falsificadores, corredores de bolsa, todo bajo una misma lógica: discreción absoluta. Los empleados no usaban radios, se comunicaban por teléfonos fijos, claves verbales y señas. Los cargamentos no se movían en convoy, iban solos, sin escolta, sin ruido. Las oficinas eran casas normales, en barrios comunes, niños jugando afuera, perros ladrando, y adentro, operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas. El operaciones financieras ilícitas era otra obra maestra. Usaban casas de cambio, inversiones inmobiliarias, negocios legítimos, restaurantes, farmacias, tiendas naturistas, refaccionarias. Todo parecía normal. Un contador de uno de esos negocios declaró años después: «Yo creía que estaba llevando las cuentas de una distribuidora de suplementos, hasta que llegó la Marina y me tiró al piso con un rifle en la cabeza». Pero más allá del dinero, había algo que mantenía unido al cártel de Colima: un código, un reglamento interno que todos conocían y que nadie osaba romper. Regla 1. Prohibido llamar la atención mediática. Ni un solo corrido, ni una entrevista, ni una fiesta pública. Regla 2. Nada de guerras innecesarias. No se declaraba la guerra sin aprobación directa. Regla 3. Nada de violencia improvisada. Cada golpe debía estar autorizado por la cúpula. Regla 4. Mantener el perfil bajo. Nada de autos deportivos. Nada de mansiones ridículas. Viviendas normales. Ropa limpia. Zapatos sin marca. Regla 5. Lealtad total. Quien rompía el código interno era apartado del sistema. Estas reglas no eran sugerencias, eran órdenes, y por eso el sistema funcionaba. Durante años no hubo filtraciones, no hubo traiciones, no hubo fotos, solo resultados, y mientras otros cárteles aparecían en portadas, los Amézcua aparecían en estados de cuenta. Ese fue su verdadero poder: haber construido un cártel que parecía que no existía. 1995, año clave. Para entonces, el modelo ya estaba operando a toda máquina. No había una sola red de droga estimulante en México o en Estados Unidos que no dependiera, directa o indirectamente, del cártel de Colima. Controlaban rutas de insumos químicos valoradas en más de $1,000 millones al año. Movían toneladas de precursores sin que nadie lo notara. Tenían redes en 15 países, y más de 500 personas trabajaban de forma directa para ellos, sin contar intermediarios, socios, ni funcionarios comprados. Eran fantasmas, pero fantasmas millonarios. Mientras otros grupos se peleaban por el paso fronterizo, los Amézcua controlaban lo que todos necesitaban: la materia prima. Desde el puerto de Manzanillo, las sustancias fluían como un río sin represas. Cada contenedor tenía un destino preciso, cada fórmula un cliente, cada tonelada un valor medido en dólares, no en balas. La clave del éxito era no parecer un cártel. No usaban apodos ridículos, no tatuaban sus logotipos en camionetas, no usaban armas largas como accesorios de moda. Eran discretos, eran técnicos, eran eficientes. Uno de los personajes más importantes en esta estructura no tenía apellido Amézcua, pero operaba como uno de ellos: José Contreras Subías. Le decían el Chabelo. Era el jefe de plaza en Colima. Su trabajo: asegurar el orden, pagar a quien hubiera que pagar y neutralizar amenazas internas. Tenía acceso directo a la cúpula. Era confiable, hasta que dejó de serlo. Una noche, en un palenque de gallos, el Chabelo fue asesinado en un ataque directo.
delante de decenas de personas, sin máscara, sin encargo previo, solo una bala y un mensaje. A partir de ese momento, el equilibrio empezó a temblar, porque su muerte no fue un error, fue una advertencia, una grieta, y donde hay una grieta, el agua siempre se cuela. En los años de auge, el cártel de Colima tenía algo que muy pocos lograron mantener: una corrupción estable. Comandantes de policía, agentes aduanales, funcionarios estatales, alcaldes, diputados. Todos cobraban, todos recibían. Había tarifas fijas. Un agente aduanal podía recibir 5.000 pesos mensuales por dejar pasar un cargamento. Un jefe de policía local, 10.000. Un político estatal, el doble o el triple. Todo estaba calculado. Era estructura de pagos ilícitos, pero organizada con lógica empresarial. Un exagente de la policía judicial lo explicó así: si trabajabas en Colima en esa época, tenías dos opciones: o estabas en la nómina de los Amézcoa, o ya estabas muerto y no lo sabías. Y funcionaba, durante un tiempo. Porque lo que tenían los Amézcoa no era solo dinero, era control. Sabían quién era quién debía seguir, quién debía caer. Tenían listas, tiempos, códigos. No improvisaban, no reaccionaban, ejecutaban. Pero todo lo que sube, eventualmente cae. Y ese momento se acercaba. Los enemigos empezaban a rodear el puerto. Nuevos grupos querían la receta, querían el poder, querían el negocio, y estaban dispuestos a usar algo que los Amézcoa siempre evitaron: la violencia. Ningún imperio criminal muere de un solo disparo. Se derrumba en capas, se pudre desde adentro, y a veces lo que parecía perfecto solo estaba esperando su turno para caer. Entre 1997 y el año 2001, los 3 hermanos Amézcoa fueron capturados. Primero cayó Adán. Fue detenido en la Ciudad de México en 1997. Lo arrestaron saliendo de un restaurante de lujo, sin escoltas, sin armas, sin resistencia. Solo llevaba una agenda, un teléfono celular y una sonrisa. Un año después, en 1998, la policía arrestó a Jesús en Guadalajara. Camisa blanca, zapatos limpios, sin un rasguño. El operativo fue tan limpio que parecía coreografiado. Jesús no opuso resistencia, no gritó, solo levantó las manos y se dejó llevar. En el año 2001 cayó el último. Luis, el hermano silencioso, el que movía el dinero, el que nadie conocía. Fue detenido gracias a una operación conjunta entre autoridades mexicanas y analistas financieros de agencias internacionales. Con los 3 fuera del juego, el imperio parecía tambalearse. Pero no se cayó, todavía. Porque el sistema que habían construido era más grande que ellos. Seguía operando, seguía generando millones, seguía corriendo como una máquina aceitada. La presión real vino de otro frente. Estados Unidos intensificó su ofensiva. Los incluyeron en la llamada Lista Kingpin, una herramienta legal del gobierno norteamericano que congela cuentas, embarga propiedades y bloquea a cualquier empresa o persona que intente hacer negocios con los señalados. El golpe fue financiero, no militar. Los bancos cerraron puertas. Las casas de cambio fueron monitoreadas. Los socios internacionales se echaron para atrás. Y el flujo de dinero limpio empezó a secarse. Simultáneamente, la DEA, junto con la Procuraduría General de la República, lanzó una operación coordinada llamada Halcón. Su único objetivo: interrumpir el tráfico de precursores químicos que entraban por el puerto de Manzanillo. El impacto fue inmediato. Los cargamentos dejaron de fluir con tanta facilidad. Las inspecciones aumentaron. Los sobornos ya no bastaban. El margen de error se redujo. Y para el año 2005, el gobierno mexicano prohibió formalmente la importación legal de efedrina y pseudoefedrina. Eso cambió todo. Sin precursores, no hay metanfetamina.
Y sin químicos no hay negocio. La estructura empezó a descomponerse, pero no por las autoridades, sino por los propios hombres que antes habían jurado lealtad. Muchos operadores de segundo nivel, hombres clave que habían crecido dentro del cártel, decidieron cambiar de bandera. Y el nombre que empezó a sonar en las sombras fue uno nuevo: Cártel Jalisco, Nueva Generación. Exmiembros de los Amézcoa cruzaron de lado. Llevaron consigo contactos en Asia, rutas marítimas, métodos de producción. El CJNG no inventó nada, lo heredó todo. Y con esa herencia llegó el cambio más temido: la violencia. El cártel de Colima había sido discreto, silencioso, tenía reglas. Pero el CJNG no cree en reglas, cree en control absoluto, en fuerza, en terror. Lo que antes se resolvía con una llamada, ahora se resolvía con mensajes violentos que incluían restos humanos. Lo que antes se pactaba con dinero, ahora se imponía con armas largas y convoys blindados. El puerto, antes tranquilo, se volvió un campo de batalla. Grupos rivales comenzaron a disputar cada metro cuadrado. Los días de discreción habían terminado. Ahora había ejecuciones en pleno día, desapariciones forzadas en grupo, enfrentamientos en zonas residenciales. Colima dejó de ser invisible y se convirtió en un infierno. Pero lo más trágico no fue la sangre, fue la ironía. Porque el modelo que los Amézcoa construyeron, eficiente, discreto, limpio, fue robado por otros y usado para alimentar la máquina más violenta del narco moderno. El mismo sistema que evitó guerras durante años se convirtió en el combustible para una nueva era de caos. Y así, sin corridos, sin estatuas, sin homenajes, el cártel de Colima desapareció. No con un tiro, sino con una traición. Después de la caída de los hermanos Amézcoa, Colima dejó de ser invisible, pero no por las razones correctas. El Estado, que antes era sinónimo de paz, se convirtió en uno de los territorios más violentos de todo México. Durante la década del 2010, Colima encabezó las listas nacionales de homicidios por cada 100.000 habitantes, año tras año, superando a Guerrero, a Michoacán, a Tamaulipas. Territorios con fama, con historia criminal, pero ninguno con el tamaño reducido, ni con la transformación tan brutal como Colima. ¿Qué ocurrió? La respuesta está en el puerto. Manzanillo dejó de ser el punto de entrada exclusivo del cártel de Colima y se convirtió en zona de guerra entre organizaciones más agresivas, más visibles, más hambrientas. El cártel Jalisco Nueva Generación por un lado, el cártel de Sinaloa por el otro. Ambos sabían que controlar el puerto significaba controlar la base del nuevo negocio, las drogas sintéticas. Y ahí empezó la pesadilla. Zonas antes tranquilas como el Tívoli o Villa de Álvarez comenzaron a llenarse de patrullas, de retenes, de eventos violentos. Las calles ya no eran seguras de día ni de noche. Los periodistas dejaron de reportar ciertos casos. Los ciudadanos empezaron a vivir con miedo, en el mismo estado donde antes casi no pasaba nada. El legado de los Amézcoa no fue una estatua, ni un corrido, ni una serie en streaming. Fue un modelo, una fórmula que sirvió de base para el tráfico de sustancias moderno. El cártel Jalisco Nueva Generación replicó exactamente el mismo patrón. Uso de precursores, importación desde Asia, producción en masa, exportación hacia Estados Unidos. Solo que esta vez, sin reglas, sin códigos, sin silencio. El fentanilo, por ejemplo, usa la misma estructura que la droga estimulante en los 90. Solo cambió la molécula, pero el sistema sigue siendo el mismo. Químicos en barcos, contenedores, corrupción aduanera, laboratorios escondidos, dinero lavado en negocios pequeños. Todo igual. Y eso no es coincidencia, es herencia. Una herencia directa del cártel de Colima. Hoy, cuando se habla del narco en México, se mencionan nombres como
el Mayo, el Mencho, el Chapo. Pero muy pocos recuerdan a Jesús, Adán y Luis, porque ellos no mataban por espectáculo, no hacían escándalos, no construyeron fama, construyeron infraestructura, y eso es mucho más poderoso. Ellos no vendían droga, vendían el sistema para hacerla, vendían el acceso, vendían la receta. Un exagente de la DEA lo dijo claramente. Los Amézcoa fueron más importantes que el 90% de los capos famosos, porque sin ellos, muchos de esos capos nunca habrían podido cocinar nada. El verdadero poder no siempre está en el que dispara, está en el que mueve la base, en el que controla el insumo, en el que no se ve, pero siempre cobra. Y esa es la lección final. Mientras todos miraban hacia la cocaína, los Amézcoa miraban hacia el laboratorio. Mientras todos luchaban por territorios, ellos controlaban los químicos. Mientras los medios buscaban a los más ruidosos, ellos se hicieron ricos en silencio. Y ese silencio sigue resonando hoy, porque el modelo que construyeron alimentó al CJNG, alimentó al mercado de fentanilo, contribuyó indirectamente al auge actual de sustancias sintéticas con alto impacto social y de salud cada mes, del otro lado de la frontera. Por eso hay que hacer la pregunta incómoda. ¿Fueron criminales o fueron empresarios? ¿Su visión evitó la violencia o simplemente la retrasó? ¿Es peor el que dispara o el que enseña a fabricar la bala? El cártel de Colima no dejó tumbas con nombres grabados en mármol. Dejó rutas, dejó métodos, dejó un sistema que hoy sigue vivo, aunque sus fundadores ya estén en prisión o enterrados. Esta fue la historia de los hermanos olvidados, los arquitectos del tráfico de sustancias sintético, los que no necesitaban gritar, porque lo habían diseñado todo desde el principio, los que ganaron sin ruido, y cuya sombra aún no termina.